Saludos a todos los señores estudiantes de noveno de básica. Bienvenidos a una nueva clase. Bueno, hoy vamos a continuar con la clase de ciencias naturales. Sí, por favor, en esta oportunidad estoy proyectando el libro, sí, de forma virtual. Entonces, para poder ir avanzando con el libro, para que quede constancia, sí, de que todo estamos basando, todo se está enseñando a base del libro, ¿ok? Sí, entonces, si ustedes tienen su libro a la mano, podemos ubicarnos en esta parte de la unidad 5. Sí, estamos ya en la unidad 5 y ahorita vamos a ver el tema 3, que son las características del clima. Bien, voy a mostrar la parte de acá arriba que ya habíamos hablado, ¿sí? Sobre los glaciares, sobre el efecto invernadero. Todo esto ya habíamos hablado, ¿ok? Entonces vamos a ver hoy las características del clima, ¿ok? Entonces aquí también vamos a hablar sobre, ¿sí? Sobre los factores que influyen en el clima, ¿sí? A ver, entonces, bien, vamos a proyectar, ¿sí? Algunos de los factores que vendrían a ser del clima. Ok, entonces como primer punto en esta parte nos señala, ¿sí? El tiempo atmosférico y el clima. Entonces nos dice que el tiempo atmosférico y el clima son dos términos relacionados, sí, pero que se refieren a fenómenos que tienen diferentes escalas de tiempo y espacio. Sí, poco a poco vamos a ir viendo un poquito la diferencia, sí, y su relación, obviamente. También, entonces aquí tenemos nos menciona sobre la meteorología, ¿sí? Meteorología. Entonces, ¿qué es la meteorología? Sí, es una ciencia, nos menciona, que se encarga de estudiar los cambios que presenta el tiempo atmosférico y que afectan las capas de la atmósfera que quedan más cercas a la Tierra. Es decir, en otras palabras, es la ciencia que estudia, sí, todo lo relacionado, todos los efectos meteorológicos, como son, por ejemplo, lluvia, cuando cae granizo, cuando nieva, ¿sí? Cuando hace mucho sol, ¿sí? Estos son efectos meteorológicos. Entonces, para ello, nosotros podemos hacer, esta ciencia se basa en observaciones sensoriales y observaciones instrumentales. ¿Ok? Entonces, las observaciones sensoriales son nada más, voy a proyectarles esta imagen que estábamos viendo anteriormente. ¿Sí? Son observaciones que nosotros podemos hacer a simple vista, ¿sí? Podemos ir a un lugar y podemos observar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, hacer una pronosticar, si de pronto si va a llover, ¿qué hacemos? Vemos al cielo, es una observación, sí, que estamos observando, es una observación, sí, un método sensorial. Entonces vemos y decimos, hay unas nubes que parece que sí va a llover, ¿sí? Entonces podemos utilizar también este método, obviamente estudiando, porque existen muchos tipos de nubes. Las nubes nos van a dar la facilidad, nos van a dar el conocimiento de saber si va a llover o no, ¿sí? Como otros factores más, que ya vamos a ver. Entonces, hay el otro que decíamos, que está en la parte de aquí, ¿sí? Que son la observación instrumental. Entonces, a ver, en esta parte del libro nos menciona ya algunos instrumentos que nosotros podemos utilizar en la meteorología. Sí, entonces aquí nos da unos ejemplos. Ya aquí está en forma de gráfico, sí, y acá yo les quise poner más o menos para que puedan ver en la parte de acá. Algo así se vería una estación meteorológica, ¿sí? Entonces cada instrumento nos van a aportar algo de conocimiento, ¿sí? No todos los instrumentos hacen la misma función, cada instrumento cumple su función, ¿ok? Entonces vamos a ver uno de los más importantes, aquí mismo en el libro nos especifica, ¿sí? Entonces aquí tenemos por ejemplo el anemómetro, que mide la velocidad del viento, ¿sí? Nos va a dar
qué tan veloz está el viento, ¿sí? Porque en lugares determinados hace mucho más viento que en otros, ¿sí? Entonces tenemos la veleta que indica la dirección, ¿sí? Indica la dirección del viento. Entonces, si ustedes tienen su libro, pueden verlo en esta parte, ¿sí? Lo que sería, por ejemplo, el helógrafo, sí, me parece que también está acá en la imagen. A ver si le proyectamos. No, acá. Ok, esta parte está como bolita. Sí, el que está el último, helio, que bueno, es mediante heliofanía se puede lograr determinar la radiación del sol, ¿sí? Entonces, gracias a esto podemos determinar y decir, bueno, está haciendo tanto de radiación y comparamos si la radiación puede ser perjudicial para la salud o no, ¿sí? Entonces, gracias a estos instrumentos también podemos observar cuánto va a llover, ¿sí? El pluviómetro que tenemos en la parte del medio, de arriba, ¿sí? Nos dice cuántos milímetros ha llovido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, gracias a estos instrumentos nosotros podemos darnos cuenta de las condiciones meteorológicas que están pasando en un lugar determinado. Sí, en el país existen muchos de estos. Nosotros tenemos en diferentes lugares. Entonces, cada uno de ellos van midiendo ese tipo de cosas y las personas tienen que ir a tomar nota, a registrar, ¿sí? Este tipo de cosas. Bien, entonces aquí nos habla sobre los factores también que influyen en el clima. Entonces tenemos como primer punto la radiación solar, ¿sí? Bueno, sabemos que nos menciona que también que el Sol es una estrella y que nos proporciona, ¿sí? Energía termonuclear y gracias a ella se da las dinámicas del tiempo atmosférico y del clima en la Tierra. Ya la energía solar también impulsa el viento y las corrientes oceánicas y el ciclo hidrológico en el ámbito planetario, ¿ok? Este ingresa en la Tierra en forma de radiación solar y experimenta una serie de cambios a través de la atmósfera. Entonces tenemos algunos rayos que nos menciona aquí, que son rayos X, los rayos gamma y los rayos ultravioleta, también la radiación visible y los rayos infrarrojos. Sí, por ejemplo, los rayos X, los rayos gamma o los rayos ultravioleta, gran parte de la radiación ultravioleta es nociva para las moléculas de los seres vivos y se filtran por la capa de ozono, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, la radiación solar quiere entrar en la Tierra, la capa de ozono nos protege y hace que este no entre directamente, ¿sí? Y esto nos protege. Ok, entonces también tenemos las curvas y la inclinación de la Tierra. Ok, tenemos algunas curvaturas y la Tierra recordemos que tiene una inclinación también. Ok, entonces aquí tenemos estas dos parámetros dentro de ella, que es la latitud, ¿sí? Y también se viene a ver afectado un poco el relieve. Entonces la latitud es la medida de la distancia hacia el norte o hacia el sur con respecto al ecuador, ¿sí? Que es el centro, y se expresa en grados. Entonces recordemos que la Tierra no está recta del todo, sino que tiene su pequeña inclinación, ¿ok? Y este grado, porque se forma ahí cierto grado, es lo que nos manifiesta como la latitud, ¿ok? Todos estos factores hacen que cada uno tenga diferentes estaciones meteorológicas, o sea, condiciones meteorológicas como diferente lluvia, hace que en otros lugares sea más frío, más caliente, ¿sí? Tengamos diferentes temperaturas. Entonces, la altitud y el relieve. Aquí nos menciona las formas irregulares y la variación de altitud en los continentes hacen que se modifique el clima, lo que les había mencionado. ¿Sí? A medida que aumenta la altitud, disminuye la retención de calor y por ende la temperatura. Por cada 305 metros de altitud, la temperatura desciende. Es decir, que mientras más arriba nos vamos, ¿sí? Al espacio, más frío es. ¿Ok? Ya, igualmente aquí en el gráfico nosotros podemos ver cómo el viento, ¿sí? También influye en lo que es el clima, ¿ok? Entonces vemos la trasladación del viento. El viento transporta el vapor de agua desde los océanos,
¿sí? El agua es liberada a medida que el aire sube y se enfría, ¿sí? Es decir, en los océanos existe el viento y el viento arrastra un poco de agua en forma de vapor, en forma de nubes, y esta lleva, siguiendo la flecha, esta lleva a las montañas y acá es donde se libera a medida de que el aire sube, ¿sí? Y se enfría, ¿ok? Y el agua puede ser liberada. Entonces el aire seco baja y se calienta y absorbe el agua del ambiente. También en climas secos podemos ver ahí. Y la diferencia en los climas húmedos. Ok, tenemos lo que son las corrientes oceánicas también. ¿Sí? Bueno, las corrientes oceánicas se deben al movimiento y a la rotación de la Tierra también, a los vientos y al calentamiento del agua por el sol. ¿Ya? Entonces nosotros en el gráfico podemos ver que cada océano tiene sus propias corrientes y estas corrientes son afectadas por el relieve, ¿sí? Por la tierra, porque el agua va, pero choca en las partes de la tierra, ¿sí? Y toman otra dirección, como forma, más o menos como una forma circular, ¿sí? Entonces se van formando los pequeños corrientes oceánicas, ¿ok? ¿Sí? Entonces tenemos también lo que son las corrientes del aire, que se producen gracias a la rotación del planeta y el cambio en la temperatura de las masas de aire. El cambio de temperatura sí generan corrientes también de aire. ¿Ok? Luego veremos los factores que afectan a las corrientes marinas, que es por ejemplo el viento. Repasemos esta parte de aquí nada más, que es el viento, un factor muy importante en la formación de corrientes superficiales, ¿ya? Y también el agua salada, que tiene una densidad mayor, lo que obliga a irse más al fondo, entonces el agua originalmente está más abajo y sube y se genera una corriente. ¿Ya? Y las zonas tropicales, que el sol calienta más la superficie de los océanos que en las zonas polares. Esto genera que el agua circule de manera muy similar al aire y se produzca un sistema de corriente en todos los océanos, ya que el agua más fría se ubica más al fondo del mar que la caliente. Sí, obviamente llega más sol al sistema central del planeta, que por ejemplo somos nosotros, el Ecuador y otros países, y mientras se va alejando como el polo norte, polo sur, no llega mucho el sol. ¿Ok? Entonces esto también afecta a las corrientes. Y ya después veremos otros factores. Mientras tanto nos quedaremos aquí en el tema 4, ¿sí? Los factores que afectan a las corrientes marinas. Iremos viendo poco a poco esto. Bien, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima clase virtual. Gracias.